de resumen, ¿no? Sí. Ángel Donis, respóndame, ¿cuál es el objetivo de realizar un estudio de capacidad de uso de la tierra? Saber qué cultivos podemos establecer o qué rendimiento nos van a brindar después. Ya, Miguel García, eh, ¿apoya o agrega más a lo que el compañero comentó? Miguel García a la una, Miguel García a las dos, Miguel García a las tres. Vamos a ver si está en el chat. No está en el chat. Así que Miguel García, lo siento mucho, pero usted lo voy a tener que sacar de la clase porque no respondió. Miguel García, lo vamos a sacar de la clase. Junta. García, no respondió. Dulce Meléndez, ¿apoya lo que dijo el compañero o agrega más a la pregunta? Sí, prácticamente es determinar las capacidades que tiene algún terreno Ya, para soportar algún tipo de producción. gracias. Jennifer Valle agrega más a lo que el compañero dijo y afirma la compañera. Buenos días. Buenos días. Sí, principalmente es para saber qué tan intensivo puede ser un cultivo, porque va de mayor intensidad a menor intensidad. Ah, mira qué bonito. Pedro Lamas, perdón. Pedro Lamas. Ah, Paolo Lamas, perdón, es que mi Sí, mente no ingeniero. está. El objetivo del ECUT. ¿Cómo? Objetivo del ECUT. No le escucho bien, disculpe. ¿Cuál es el objetivo de realizar un ECUT? Eh, de realizar un... ECUT. Bueno, ¿qué es un ECUT? A la una. De un ingeniero. Pilas, hombre. Y eso lo vamos viendo. Si no me responde a las 3, lo vamos a sacar de la sala. A la una, a las 2 y a Es las el 3. estudio de la capacidad del suelo. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Eh, ver Ahí ustedes cuánto de jóvenes. algún cultivo, cuál es la capacidad máxima de algún cultivo. O en sí la capacidad máxima que tiene el suelo para cultivar. Los procesos de erosión. El objetivo del ECUT es que se propongan actividades que reduzcan los procesos de erosión provocados por el hombre. ¿Sí? Ese es el objetivo principal de un ECUT. Es cierto, después esas actividades son las actividades idóneas en un área van a procurar esto, ¿no? Proteger al suelo. Esa es la primera instancia de realizar un ECUT, proteger al suelo, ¿no? ¿Sí? De que determinan la capacidad de uso a través de la intensidad, pues es otro, pues, pero el principal es reducir los procesos de erosión, ¿sí? Ok. Eso está en sus diapositivas. Por favor, lean un poco más acuicioso, ¿no? Sí, sea más. eh, Dafne García, ¿cuáles son las regiones naturales bueno, ¿por qué nace el INAH? ¿Por qué nace el ECUT de la metodología del INAH? ¿Por qué es que por qué el INAH
está en esta situación. Dafne a la 1. Si no, lo vamos a tener que mandar a sala de espera. Dafne a las 2. Inge escribió en el chat. Muy bonito, gracias. ¿Por qué es el origen de la metodología de CUT del INAH? ¿Dafne? A la 1. Bueno, está complicado eso que escribo. Edras de León. Edras. Sí, ingeniero. Contesta la pregunta, pues. A la 1. A las 2. Edras a las 3. Lo vamos a poner en sala de espera. ¿Qué? Pues yo creo que como ¿1? ¿Sabe la respuesta, sí o no? para evitar la erosión en el cultivo de plantaciones forestales. Nada que ver, nada que ver. Mira, Marisabel Girón. Ingeniero. Responda la pregunta que hice. Fue usada, el origen es porque quisieron clasificar las tierras por la capacidad que tenía de uso planteada. Ajá. ¿En qué sentido, perdón? Pues fue como que quisieron clasificar el tipo de tierras que existían y hicieron decretos para eso también. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Porque se los fumaron o qué? ¿Qué sentido tenía? Porque el INAH es el que está obligado a ejecutar y asesorar el proceso de certificación de tierras de vocación forestal. Entonces, ¿qué pasó ahí con el ECUT? ¿Qué tiene que ver el ECUT ahí? Pues como el ECUT es el sistema de clasificación de las tierras volcánicas, entonces... Ya casi, mire, usted de 100 tiene ahorita 30 puntos, ¿no? Sí, por lo menos latino un cacho, ¿verdad? Realmente, como usted había comentado, digamos, el INAH es el encargado de establecer o administrar las tierras forestales de Guatemala. Y a través de un estudio de capacidad de uso de la tierra, pues se determina cuáles son las tierras forestales para poder, digamos, que el INAH tenga incidencia. Esa es la razón por la que se propuso la metodología ECUT del INAH, ¿sí? Y pues, como ustedes saben, pues hicieron consultas a nacionales y expertos y todo, nacionales y extranjeros que fueron expertos o que son expertos en la materia. Y pues bueno, ahí está la clasificación. Fátima, ¿cuáles son las 7 regiones naturales en cuál la metodología del INAH divide a Guatemala? Tierras calizas bajas del norte, tierras calizas altas del norte, las llanuras de inundación del norte, llanura costera del Pacífico, las tierras volcánicas de Boca Costa, tierras metamórficas y tierras altas volcánicas. Ok, miren, oye, así se contestan los que ustedes sí quejan. No, así. Felicidades, Fátima, gracias. Entonces, la metodología del INAH establece que dividió a Guatemala en las 7 regiones naturales, en las cuales en cada región natural establece una matriz de decisión, ¿verdad? ¿Sí?
Y esa matriz de decisión pues nos permite determinar la capacidad de uso con dos factores, ¿verdad? Sí. Byron López, ¿cuáles son los factores para determinar la capacidad de uso de la tierra de la metodología INAO? La pedregosidad y la pendiente. ¿Solo esos dos? Byron López. La profundidad del suelo, que es medida en centímetros. ¿Qué más? El drenaje. Drenaje, ya. Gracias, Byron. ¿Sí? Son 4 factores que determinan la capacidad de uso de acuerdo a la metodología de INAO, ¿verdad? Y lo hacemos en el nombre y de importancia es la pendiente, profundidad efectiva del suelo, pedregosidad y drenaje, ¿verdad? 2 factores determinan en primera instancia, o sea que es determinan preliminarmente, ¿verdad? Y 2 factores son los que pueden modificar o no la capacidad de uso, de acuerdo si son limitantes o no, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los factores, Jennifer López, Jennifer Valle, cuáles son los factores que pueden modificar o no la capacidad de uso en la metodología de Kuderlinal? Jennifer Valle a la una. Pedregosidad y drenaje. Pedregosidad y drenaje, ¿no? Esos 2 factores, si son limitantes o no, pues pueden modificar la capacidad de uso. Y 2 determinan la capacidad, que es la pendiente y profundidad efectiva del suelo, ¿sí? Rubén de la Rosa, ¿cuándo se vuelve limitante la pedregosidad superficial? Rubén de la Rosa, la 1. ¿Cuándo? La pedregosidad superficial. Sí. Cuando se determina por medio del ECUT, ¿no? Y si es limitante o no limitante, dependiendo de qué tantas rocas mayores a 5 centímetros hayan. ¿Cuándo se vuelve limitante o no? Cuando hay muchas rocas, se vuelve limitante. Muchas pocas, a mí no me dicen nada de eso, muchas pocas. Cuando hay menor al 5%. Luis López, ¿es cierto lo que dijo el compañero? ¿Que se vuelve limitante menor al 5%? Yo creo que sí, ingeniero, es 5%. Creo que sí. Víctor Misa, ¿es cierto lo que dijeron los compañeros? Víctor Misa. Yo creo que sí, ingeniero. Hay muchos de ustedes realmente. No pero... ustedes sin muchar, puros niños, ustedes no leyeron absolutamente nada, jóvenes. Helen Gutiérrez está levantando la mano, ¿qué dice al respecto? Se vuelve limitante cuando las rocas están distribuidas en un área del 21% en adelante. Ok, sí, la pedregosidad superficial se vuelve limitante cuando excede el 21%, ¿verdad? Sí. De acuerdo a las categorías de pedregosidad, Sara Shah, creo que así se pronuncia. Disculpe, sí, Sara. sí, así se pronuncia. ¿Cuáles son las clasificaciones de la pedregosidad de acuerdo a la metodología del INAO? Agricultura sin limitaciones, agricultura. No, esta es la capacidad, las categorías de uso. Yo le estoy comentando la pedregosidad, cuál es la clasificación que tiene, ¿sí? La clasificación según si es limitante o no. No, hay una clasificación, o sea, digamos, menor al 5%, ¿cómo se clasifica? Del 5 al 20%, ¿cómo se clasifica? Del 21 al 50%, ¿cómo se clasifica? Ya ok. estoy dando el chivo, ¿verdad? Pero, ajá, sí.
Es libre o ligeramente pedregosa si es menor al 5%, moderadamente pedregosa si es entre el 5 y el 20%. Ajá. Y luego está la pedregosidad superficial limitante, que es pedregosa si es del 21 al 50%, y muy pedregosa si es del 50 al 90%. Ok. ¿Solo esas 4 tienen? Extremadamente pedregosa si es Ajá. entre el 90 al 100%. Pedregosidad interna no limitante. Ahí ya se pasó a la interna, eso lo pregunté la superficial, ¿no? Sí. Ok. Gracias, Sara, ¿verdad? Sí, hay 5 clasificaciones, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué es bueno en la metodología poner las diferentes clasificaciones? Si para hacer un ECUT no hay, digamos, es limitante o no, pues mayor a 21% si es superficial. Pero ya la toma de decisiones ya un poquitico más como que en relación al manejo dentro de un área, para saber qué tipo, y una toma de decisión un poquitico más acertada al tipo de cultivo que uno va a establecer, esos rangos nos permiten para saber qué tan serio es el asunto, pues, ¿verdad? Sí. Y no, y no solo tener como limitante, no. Si tenemos un 30% y es, pues, ya limita, pues, yo, dentro de las clasificaciones y dentro de las cuestiones que modifican está SS y AP, pues yo, pues, definiría mejor sistema silvopastoriles, pues, ¿verdad? Porque el pasto casi que se dan las piedras, pues, ¿verdad? O dependiendo si es para pastorear o si es pasto de corte, pues hay que hacer otro tipo de actividad. Pero bueno, esa es una clasificación que nos ayuda para, en un futuro, pues dentro de la categoría de la clasificación del INAH, pues poder definirla acertadamente. Sí, Candel. Ingeniero, yo tengo una duda en la parte metodológica, ya técnica, estando en el campo. ¿Cómo se realiza eso para medir la pedregosidad? ¿Cómo es que se saca ese porcentaje? Ya este porcentaje se saca en base a, bueno, uno en base a experiencia, en dos, en base a que usted, pues, en campo pueda tener nosotros usamos un barreno, ¿verdad? Sí. Tipo, ¿cómo le llaman? Holandés, ¿no? Sí. Entonces, este barreno holandés tiene 1.20 de longitud. Entonces, yo lo que hago en el campo cuando era news, así como ustedes, pues lo ponía en la parte del suelo y lo marcaba con un palito o una vara, pues cortaba una vara de 1 metro. Luego, pues, esa misma vara o otra vara, pues tenía otro 1 metro. Entonces aquí ya tenía como que y le iba poniendo como señas, ¿no? Sí. Y le iba a tomar, ¿no?, una fotografía. Entonces en la foto, pues, si usted lo hace técnicamente a través de una malla de puntos, pues usted puede cuantificar el área de las citas, pues, ¿verdad? Le saca escala cuando imprima esa foto en una hoja tamaño carta y ya, pues, puede obtener de una forma precisa o un poco más acertada, pues, la pedregosidad. Conforme usted va yendo al campo, pues va teniendo más experiencia y usted solo, al igual cuando, no sé, ¿verdad? Las personas cuando compran coches, ¿verdad? Ya, solo de ver el coche ya sabe cuántas libras tiene y cuántas libras de manteca le van a sacar, ¿no? Sí. Entonces esa experiencia usted la va a ir ganando conforme va a ir al campo, ¿verdad? Que ese es el otro método para poder sacar la pedregosidad. ¿Me supo explicar? Sí, ingeniero. Ok, ya. Bueno, entonces, mexicanos, usted con la pedregosidad interna, ¿cuándo se vuelve limitante? Mexicanos, Tecún, a la 1,
Mexicanos a las 2. Ingeniero. Conteste la pregunta, pues. La periodicidad interna se vuelve limitante cuando se encuentra una cantidad del 35% o menos. No, es del 35 para arriba. Ok, ya le dimos el clavo, ¿verdad? Sí, sí. Ya vimos las notas. Qué bien, qué bien. Esa a mí me llega. Sí, te empilas, mucha. Sí, la periodicidad interna, pues también se puede calcular cuando se va barrenando y se va escuchando las piedrecitas o en los cortes de talud de un camino que esté por ahí, ¿verdad? Entonces podemos obtener la periodicidad interna, ¿sí? El drenaje, ¿cómo se establece el drenaje? ¿Cualitativamente o cuantitativamente? Cualitativamente. Híjole, hay que levantar la mano. ¿Quién fue el que... Sí, Marisabel Girón. O sea, Cualitativamente, ingeniero. cualitativamente, ¿por qué cualitativamente? Marisabel Girón dijo cualitativamente, ¿por qué cualitativamente? Porque sus indicadores de drenaje es presencia directa de capas, es un proceso de reducción dentro del perfil del suelo. Ya, pero ¿por qué por qué es cualitativa, por qué es un factor cualitativo que usted debe evaluar, no cuantitativo? Usted lo dijo. Sí, no, tal vez. Porque es de ser como que datos numéricos Ay, por las fíjate, cualidades que tiene el terreno. qué cualidades. Bueno, nos va a ayudar Miguel García respecto a lo que usted había comentado sí, Miguel, ¿qué onda? ¿Por qué es cualitativa? Porque no se mide como un dato numérico o es resultado de una medición, sino simplemente con las características que se observan, por eso es cualitativo. Ok, sí, gracias. Gracias, sí. Lo que pasa es que, digamos, si ustedes vieron la parte de la pedregosidad es una variable cuantitativa, o sea que es un valor numérico, es un porcentaje, ¿sí? En cambio, el drenaje es, dependiendo de las características, como dijo, del terreno, ya se mide un valor de cualidad, o sea, de que solo por la observación, ¿verdad? Podemos determinar cómo se comporta el drenaje, ¿verdad? Sí. En este sentido, Diego Leonardo me comentará cuándo se vuelve limitante o no el drenaje. Diego Leonardo a la 1. Sí, se vuelve limitante. Ahorita le digo. Cuando los poros son, se vuelve no limitante cuando los poros son, cuando los poros son suelos porosos como las arenas o las laderas y los suelos tienen buena estructura física. Ahí se vuelve limitante el drenaje. No, ahí se vuelve no limitante ahorita. Entonces le estoy preguntando limitante. Pues, ahorita. Me confundí al escuchar cuando los suelos tienen alto porcentaje de arcilla. Ya. O tienen capas freáticas o nivel de suelo por encima. Hay una clasificación de drenaje. ¿Cuál drenaje es? Ese es limitante. El pobre, suelo con alto porcentaje de arcilla. Y el nulo, suelo con... El drenaje pobre, ¿cómo es que se comporta en el suelo? ¿Qué pasa?
impide que el escurrimiento, impide el escurrimiento del agua. Ajá, sí. ¿Por cuántos días? Por varios días. No, Varios pueden días. ser. ¿Y el nulo denegado qué onda? Pues el suelo es generalmente gris y se da tiene capas así como lodo, como charcos, que se da por varios periodos durante semanas o meses. Ok, sí. Entonces se vuelve limitante cuando, digamos, nosotros encontramos suelos que pues pasan varios días, pues, ¿verdad? Puede ser una semana, que ese es ¿cómo se llama ese drenaje, Diego? Ay, Diego, está por ahí. Diego Leonardo. Dije, perdón. ¿Cómo se llama ese drenaje que acabo de mencionar? Puede repetir, es que se cortó la señal. Ah, se cortó. Sí, la señal está algo. Ahí oigo. Bueno, por varios días, ¿cómo se llama ese drenaje? Por varios días, ¿Sí? Era nulos, el pobre. Al pobre. Sí, el nulo se ha negado y aparece semanas, pues, ¿verdad? Sí. Cuando no es limitante es cuando es imperfecto, cuando es buen drenaje y cuando es libre, ¿no? Sí. Rubí Fuentes, por favor, coménteme, ¿cómo puedo determinar el drenaje en época seca? O sea, no ha llovido durante 2, 3 meses y el suelo está seco. ¿Cómo puedo determinar el drenaje en ese caso, Rubí Fuentes? Rubí Fuentes a la 1. Sí, ingeniero, ahorita, permítame. Ay, permítame, ¿qué pasó? Pues sí, coménteme, es que ya se pasa pasando el tiempo. Si no, la vamos a tener que mandar a descansito ahí. Rubí Fuentes, ¿está ahí? Ok. Bueno, creo que vamos a ponerla en sala de espera, ¿no? Entonces, ¿quién está levantando la mano? Sí, José España. Pues una forma de hacer si en época seca sería viendo la textura del suelo. Digamos si es arcilla, si es arena. Rodrigo Figueroa, gracias, José España. Pues nomás recomendarles preguntarle a los locales. Ya, sí. Sí, Rodrigo Figueroa, igual tiene razón, pues los dos tienen razón, ¿verdad? Ver la parte estructural del suelo, de la textura, si hay limo o arcilla, pero el mejor dato nos lo puede dar las personas que están que están en el lugar, ¿verdad? Sí, las personas que trabajan en el área o los dueños de la propiedad. Si usted les puede preguntar cómo es que se comporta el drenaje, ¿no? Sí. Bueno. Ahí dice iPhone de Alejandra, ¿qué? De Alejandra, ¿quién es ella? iPhone de Alejandra. Buenos días, ingeniero. ¿Y quién es Alejandra? Apellido, disculpe. Quirón Recinos, perdón, ahorita cambio mi nombre. Porque en la lista no hay iPhone de apellido, pues, ¿verdad? Entonces, coménteme, ¿cuáles son las categorías de uso que define el INAH? ¿Me podría repetir la pregunta, ingeniero? Perdón. ¿Cuáles son las categorías de uso que define el INAH?
en el ECUT? Ahorita le digo. Ah, apúrese, si no, le va a pasar como a Rubí, que Alejandra Laguna. Alejandra. Lo estoy buscando en mis apuntes, permítame. Ay, 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 si los apuntes ya estuvieron. Alejandra la 1, vamos a ver cómo conteo. Alejandra la 2, ¿cuáles son las categorías de uso? Mire usted. Agricultura sin limitaciones, Ah, mire, con esto lo encontró rápido. agricultura con mejoras, agroforestería con cultivos anuales, sistemas silvopastoriles, Ajá. agroforestería con cultivos permanentes, tierras forestales para producción, tierras forestales para producción, y matriz de decisión y asignada de categoría. No, hasta ahí ya se me fue. Hasta tierras forestales para producción. Tierras forestales de protecciones, ¿sí? Que es F y FP, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Entonces, mire, pues. Anda con todo, Inge. Hoy sí ando, Filio, hombre. Lo que pasa es que ustedes también, hombre. No les pregunta, y si no es así, no responden, ¿verdad? Porque andan que sí, que andan, hombre. Entonces les voy a poner en orden, ¿verdad? Que es agricultura sin limitaciones, agricultura con mejoras, agroforestería con cultivos anuales, sistemas silvopastoriles, agroforestería con cultivos permanentes, forestal de producción y forestal de protección, ¿verdad? Y todos están de mayor intensidad a menor intensidad, ¿no? ¿Sí? Más intenso, menos intenso. Ya, ¿sí? En relación a un ejemplo de... ¿Cómo está? Cristian Escobar, deme un ejemplo de un sistema silvopastoril, por favor. ¿Qué es un sistema silvopastoril? El sistema silvopastoril son como áreas con limitaciones de pendiente o profundidad. Se miden con la pedregosidad, permiten el desarrollo de pastos naturales o cultivos asociados con especies arbóreas. Ok, y en pocas palabras, ¿qué significa sistema silvopastoril? Que tienen pasto. ¿Qué más? Y árboles. Ok, sí, el asocio de sistemas silvopastoriles es pasto con árboles o el pastoreo de ganado con árboles, ¿no? Sí, porque no necesariamente hay pasto dentro de la plantación o del bosque, sino hay especies arbustivas en las cuales puedan el ganado comer. Y no estamos hablando de ganado vacuno, sino también estamos hablando de peligüeyes, cabras. En lugares, hay otros lugares, no es el caso aquí, pero tienen patos. ¿Sí, José España? Entonces el sistema silvopastoril sería sembrar brisanta y un caoba. Puede ser, sí. Ya. Hay que tomar en cuenta que las meliáceas tienen dificultades con la isifila grandula, que es una plaga, una palomía que ataca severamente los meristemas de las meliáceas y pues no produce una troza recta, pues, ¿verdad? Que la primera troza recta que es la que nos interesa, ¿verdad? Hay que tener... Yo acá en Petén he visto varias veces plantaciones que hay brisanta, Toledo, así, y caoba. O cedro, perdón. Sí, cedro. También caoba. Hay un método del cual van como que curando al meristema apical, no curando, sino digamos cuando le ataca la ipsifila, le hacen como un tratamiento para que la primera troza se vaya manteniendo recta, ¿verdad? ¿Sí? Y ya cuando ya tienen unos 6 metros, ya la dejan, pues, porque la ipsifila antes se tenía la creencia que solo atacaba a los 3 metros, ¿verdad? Pero con las experiencias de Petén,
las concesiones, pues han visto ataques en las ramas de los árboles ya grandes, ¿no? O sea, estamos hablando de 8 o 10 metros. O sea, que es un cuento urbano de eso de la civil, pero ya me estoy metiendo en cosas silviculturales. Bueno, entonces, el sistema silvopastoriles son la asocio de árboles forestales con ganado. Y no solo referente a plantas, hacer una plantación, sino también un sistema pastoril, también puede ser árboles plantados en cercos, ¿no? ¿Sí? Entonces usted planta árboles en la división de los potreros, ¿verdad? Y pues ahí de cierta forma está creando también condiciones para que el ganado tenga también sombra. Hay también plantaciones en fajas, ¿no? Si usted mete 3 hileras de 4x4, ¿verdad? ¿Sí? Distanciamiento entre los árboles y de ahí deja un espacio donde crezca el pasto. Entonces el animal, pues estamos hablando de ganado vacuno, pues va a pastorear en la mañana cuando pues está fresco el día, ¿verdad? Ya cuando viene la tarde, pues y ya el sol se pone un poco más fuerte, pues se va a pues, guardar del sol. Y eso le permite a que el animal no se insole, entonces pueda tener buen rendimiento en relación consumo de materia verde con ¿cómo se llama? Peso, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, ese es otro. Entonces estamos viendo sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Vamos a ver, Sergio Miculash, ¿qué es una forestería con cultivos anuales? ¿Cómo sería ese asocio? Sergio Miculash a la una. Sí, Inge. Responda a la pregunta, por favor. Son áreas principalmente con limitaciones dependiendo si su profundidad es efectiva, en la cual la siembra de cultivos agrícolas, principalmente asociados con árboles o con obras de conservación de suelos. Ok, sí. Entonces, como dijo Sergio, pues es un asocio de cultivos anuales, digamos, puede ser, hay algunos que cultivan maíz, frijol en las áreas, ¿verdad? Pues también incluyen algún tipo de obra de conservación de suelos, pueden ser muros de piedra o cualquier otra infraestructura allí para la conservación. Y también, pues, incorporan árboles forestales. ¿Sí? Bueno. Como que ya hablaron mucho ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Permítanme, vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a hacer un ejercicio en ECUT para que ustedes puedan determinar la capacidad de uso de la tierra en base a las variables. ¿Sí, ¿Sí, Cristel? Buenos días, ingeniero. Disculpe, no sé si me puede aceptar. Es que estoy intentando entrar desde otro dispositivo porque voy a salir de el que estoy. Cristel, ¿verdad? Okay. Sí. Dale, ok. Ya. Gracias. Bueno. ¿Observan la pantalla? Sí, ingeniero. Ahí está ven vamos a ver.
Hoy se observan el ejercicio. Sí. Ok, mire qué bonito. ¿Sí? Ustedes deben de aprenderse los departamentos en los cuales se encuentran distribuidos las regiones naturales. Ejemplo, ¿verdad? En la finca de la Asunción, ubicada en el municipio de Siquinalá, departamento de Escuintla, se realizó el muestreo para poder determinar su capacidad de uso en 3 áreas, donde se pudo identificar a nivel de paisaje y subpaisaje las siguientes fisiografías. Bueno, polígono A, polígono B, polígono C y todo el asunto, ¿sí? En cada polígono se realizaron 2 muestreos, donde se determinaron la pendiente y la profundidad efectiva del suelo. Los datos obtenidos se encuentran en la tabla del mapa, ¿sí? Y aquí está. Bueno, entonces, como podemos observar, ahí están los datos. Permítame, es que voy a... Entonces, en base a eso, Escuintla, ¿dónde queda Siquinalá? ¿Alguien sabe? ¿Alguien supo? Bueno, ¿qué departamentos abarca? Disculpa, voy a quitar la chupita. Escuintla, ¿en qué región natural se encuentra? Qué bonito. ¿Sí, Estuardo Mérida? Se encuentra en las tierras de las llanuras costeras del Pacífico. Ok, entonces, imagínense, ya se ubicaron, Entonces, en base a eso, nosotros vamos a determinar la capacidad de uso, ¿sí? Bien. Y en base a estos valores, pues, vamos a observar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es primero buscar la matriz de decisión de las tierras, la planicie, ¿cómo se llama? Vamos a ver, la matriz. Tierras altas volcánicas. Entonces, compañero dijo de que teníamos que ubicar la matriz, primero tenemos que ubicar en qué matriz se encuentra nuestra área de estudio. Entonces, en nuestra área de estudio se encuentra en entonces, se encuentra, vamos a, esta es la matriz. La matriz de la planicie costera del Pacífico, ¿no? ¿Sí? Ya ubicado esto, pues, nosotros observamos los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, observamos los datos y vemos de que en el punto 1 y en el polígono A hay 2 muestreos. Es el punto 1 y el punto 2. Entonces, vamos a determinar la capacidad de uso en base a los valores que obtuvimos de, ¿sí? ¿Qué valores obtuvimos? Aquí los vamos a pasar. Y los tenemos, ¿sí? Entonces, vemos qué valor tiene. Tenemos la pendiente, ¿verdad? Que es 15 y 12, ¿verdad? Y la profundidad de suelos de 55 y 62 centímetros, ¿verdad? Sí, la pedrosidad superficial de 18 y 12% y la porosidad interna 25-30% y el drenaje que es imperfecto, ¿no? Sí. Entonces los valores, el cuate fue a campo y obtuvo esos valores. Ahora bien, para determinar la capacidad de uso, pues tenemos que usar primero la pendiente con la profundidad efectiva del suelo. Entonces son estos valores. ¿Sí? De esos valores, ¿qué valor tomamos? Con la pendiente, ¿Entender, Camey? Sí, ingeniero, disculpe, la presentación de pantalla está todavía en la matriz. No sé si ya se pasó al ejercicio. Ahí, cola. Disculpe mucha.
Gracias. Aquí está. Disculpen, ahí está. Entonces ahí tenemos la pendiente, la matriz que viene de las tierras de la provincia costera del Pacífico. Como les había comentado, esta tabla pues la obtuvimos de los valores que hay acá, la copiamos. Entonces, vamos a determinar la capacidad de uso, como lo dice la matriz, la pendiente y la profundidad del suelo. En la pendiente y la profundidad del suelo, vamos a referirnos ahorita a la pendiente. ¿Qué pendiente es la que vamos a tomar para determinar la capacidad de uso? ¿Sí, José España? Sería la pendiente máxima, que es la 15. Ok, vamos digamos, a seleccionar la pendiente máxima para determinar la capacidad de uso, ¿sí? Y la profundidad de suelo es mayor o menor la que tenemos que, o promedio, tenemos que evaluar. ¿Sí, Otman? Menor. Es la menor, ¿verdad? Entonces, ubiquemos la pendiente, que es 15%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el 15% está entre 8 y 16. ¿Sí, Rodrigo Figueroa? ¿Pregunta? Sí, ingeniero, fíjese que una compañera está en sala de espera debido a que aquí en la que se puede la señal, no sé si se la puede aceptar, por favor. ¿Cómo se llama? Se llama Geraldine. Bueno, Muchas entonces, gracias. tenemos la mayor pendiente que se ubica en el rango de 8 a 16 y la menor profundidad de suelo que es 55 que se ubica en 50 a 90. Entonces, esto se traslada acá. Entonces tenemos dos opciones. Tenemos AM y AA. ¿Sí? Andy Kuruchich. ¿Qué significa AM y qué significa AA? AM significa, permítame, agricultura con mejoras AM y AA significa agroforestería con cultivos anuales. Ok, sí. Cuando la matriz nos dé dos opciones, tenemos que hacer un análisis de pendiente, vamos a hacer un análisis del rango de pendiente. En este sentido, pues, tenemos acá, vamos a hacer ese análisis de rango de pendiente, ¿verdad? Y ese, pues, ponemos el rango de pendiente que va de 8 a 16, ¿no? ¿Sí? Que esa es la pendiente, ¿no? Luego, en este rango pendiente, vamos a calcular el rango medio, la mitad de este rango, entre 8 y 16. ¿Cuál es el rango medio de 8 y 16? 12. Ya levanten la mano, hombre. Es 12, el compañero ya nos adelantó que es 12%, ¿sí? Entonces, en el 12%, ya cuantificamos el valor, ¿no? Medio de la rango pendiente. Ahora vamos a ubicar en esta pendiente la categoría de uso de mayor o menor intensidad de acuerdo a la pendiente. Como habíamos visto, como sabemos, cuando hay más pendiente, la intensidad de uso pues tiene que ser menos, ¿sí? Y de estos valores AM y AA, ya nos había dicho Wendy Montenegro. Sí, ingeniero. ¿Cuál de estos dos valores tiene mayor intensidad de uso? ¿Es agricultura con mejoras o agricultura agroforestería con cultivos anuales? Agricultura con mejoras. Es la que tiene más intensidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando la pendiente es menor, vamos a tener mayor intensidad. Entonces, aquí vamos a localizar agricultura con mejoras. Y cuando aumenta, es mayor la pendiente, pues
va a ser menor la intensidad. En este caso va a ser agroforestería con cultivos anuales. ¿Sí? Y entonces, nosotros ahora vamos a ubicar el valor, nuestro valor, el máximo valor dependiente, y lo vamos a ubicar en la matriz. Entonces aquí tiene 15%. Al obtener 15%, nosotros podemos observar que se inclina más la balanza por agroforestería con cultivos anuales. O sea, el valor de este polígono es agroforestería con cultivos anuales. Preliminar. ¿Sí? ¿Por qué preliminar? Porque solo hemos evaluado dos elementos, que es la pendiente y la profundidad efectiva del suelo. Entonces, vamos a evaluar la parte de los factores modificadores. Y para eso, pues, vamos a ver los factores modificadores en nuestro manual. Buscamos los factores modificadores y aquí está. Observemos que, ¿cuál seleccionamos? Seleccionamos que agroforestería con cultivos anuales, ¿sí? Entonces, agroforestería con cultivos anuales se seleccionó. Sería agroforestería con cultivos anuales, ¿sí? Y vamos a ir yendo de un lugar a otro. Entonces, observemos. Vemos la pedregosidad. La pedregosidad interna. Voy a irme aquí. Ahí está. Entonces vemos que la pedregosidad es la interna 18%. En la pedregosidad y el drenaje se van a tomar siempre los máximos valores, porque son los máximos valores que nos determinan, ¿no? ¿Sí? En este sentido, pues la pedregosidad interna es 18%, de acuerdo a nuestra matriz. ¿Limita o no limita? ¿Este sí, pues, España? Ingeniero, ¿es porosidad superficial? Solo de 5. Es que se evalúa no solo la pedregosidad superficial, sino también la interna. ¿Sí? No sé si me supe responder. Pues España. Ok. Gender, ¿qué pasó? Una pregunta, ingeniero. Dijo que tomáramos el valor más alto, ¿verdad? Sí. De la pedregosidad y el drenaje. En este sentido, pues la pedregosidad interna se toma el valor más alto y este sería 18%. ¿18% limita o no limita la capacidad de uso? ¿Sí, Kender? Ingeniero, usted mencionó interna y la que seleccionó es superficial. Ah, Está en perdón. la casilla superficial. Es que estoy así como que puro news, ¿va? Perdón. Entonces, la pedregosidad superficial, 18%, ¿limita o no limita ese valor? ¿Sí, José Mendoza? Es limitante. Limitante, ¿por qué? Porque está por encima del 21%. ¿Cuál? ¿La pedregosidad superficial? No, perdón, estaba tomando la pedregosidad interna. Interna, perdón, sí. Es la pedregosidad superficial. Entonces, ¿limita o no limita si es 18%? No, no limita. No limita. Ok. Y observemos la pedregosidad interna. El mayor de 30%. ¿Va a limitar o no limita esa pedregosidad? Sí limita. Es limitante. Es limitante. ¿Por qué es limitante? Porque es superior al 21%. Ya, pero estamos hablando de la interna, no la superficial. Entonces, la interna no limita. No es No limitante. limita.
Gracias, gracias. Entonces, como podemos observar, la pedregosidad va a limitar o no limitar. No limita, tanto la interna como la superficial. Si una de las dos se vuelve limitante, entonces es limitante la pedregosidad, ¿sí? No importa si la superficial sea 0% y la interna es 36%, entonces ya se vuelve limitante, ¿ya? O arriba es de 21% y abajo es de 20% o 25%, pues no, pues ya se vuelve limitante, ya, la pedregosidad. Entonces, como podemos observar, pues la pedregosidad, ¿sí, Rodrigo Figueroa? Es decir, ingeniero, que cualquiera de las dos, si se vuelve limitante, el resultado en sí va a ser limitante, puro Va tubo. a ser limitante, sí. Entonces, cualquiera de las dos es limitante. Y como aquí podemos apreciar, aquí vamos, ahí como me pasé. ¿Sí, Kender? Ingeniero, y si en un dado caso me puede quedar que una es limitante y la otra es no limitante, ¿cuál sería la definición? Es limitante la pedregosidad. ¿Sí? ¿Estamos bien, Kender? Sí. Sí, ingeniero, gracias. Ok, entonces como podemos observar, habíamos seleccionado agricultura sin agroforestería con cultivos anuales, ¿sí? Y aquí está la base de la pedregosidad. ¿Es limitante o no limitante? Entonces, como no es limitante, nos vamos a esta, todavía nos quedan dos opciones. El drenaje. ¿Sí, José España? Sí, ingeniero, entonces generalmente si una nos queda que no limitante, la otra nos va a quedar igual. No escuché muy bien. Digamos que generalmente, si la porosidad superficial, supongamos, nos dio limitante, generalmente la interna también nos va a dar que es limitante. Puede ser de que no. O sea, digamos, cualquiera de las pedregosidades automáticamente se vuelve limitante. Si es limitante, o sea, si está sobre el rango de ¿cómo se llama? El rango de la poderosidad, tanto interna como limitante, si excede cualquiera de los dos casos, se vuelve limitante. No necesariamente la interna, si la superficial es limitante, la interna probablemente no sea limitante. Entonces, en este caso, como la superficial es limitante, entonces se vuelve limitante la pedregosidad. ¿Me supo explicar? Parece cabalén es esto, pero sí, José España. Entonces, como lo que dijo mi compañero Kender, digamos, si uno nos da que es limitante y la otra que no, ahí ponemos que es limitante. Sí. Bueno. Así es. Bueno, entonces ya vimos que nuestra pedregosidad no es limitante, ¿ya? Entonces, ahora observemos el drenaje. El drenaje es imperfecto. ¿Por qué es imperfecto? Pues de un día para otro, pues ya no hay agua. Entonces, ¿es limitante el drenaje si se vuelve imperfecto? Sí, Jorge González. No, no es limitante. No, no es limitante, ¿verdad? Sí. Entonces, tanto la pedregosidad interna como la superficial no es limitante. Entonces, por lo tanto, en mi toma de decisión, como ya tengo no limita y no limita, queda como agroforestería con cultivos anuales. ¿Sí? Entonces, esa es la forma para determinar la capacidad de uso. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Sí, Kender? Sí, ingeniero. Mi pregunta es, digamos, de que si en los valores dependientes me queda el valor neutro, o sea, en la mitad, los que divide a ambos, entonces vamos a tomar la profundidad efectiva. Pero, ¿cómo vamos a tomar el criterio? Así como en el dependiente dijimos que entre más pendiente se usa menos intensidad. Entonces, en profundidad efectiva, ¿cómo se realiza eso? La profundidad efectiva, vamos a evaluar la erosión. ¿Cuál es el objetivo primordial del ECUT? Es proteger, digamos, al suelo
y reducir al máximo los procesos de erosión, ¿no? ¿Sí? Si tenemos una profundidad menor, digamos aquí 5 centímetros, y aquí tengo, digamos, 25 centímetros. ¿Sí? Y vamos a ver la profundidad de suelo en relación a la intensidad que se le puede aplicar de acuerdo a su profundidad. Si nosotros, pues, a través de un método directo o indirecto, podemos cuantificar la erosión, y esa erosión es de 1 centímetro de suelo por año. ¿Sí? Entonces, el suelo en 5 años, de 5 centímetros, en 5 años ya no tenemos. Y aquí duraría 25 años, ¿no? Es un ejemplo burdo que podemos hacer. Entonces, los suelos con menor profundidad de suelo, pues tienen que tener menor actividad de uso. Entonces, son de menor, entonces aquí, menor profundidad, mayor susceptible erosión. Entonces va a haber menor intensidad de uso. ¿Sí? Mayor profundidad, menos susceptible erosión. Entonces, mayor intensidad. ¿Sí? Entonces, así quedaría, Kendall. ¿Sí? Rodrigo Figueroa. Es por eso que en el ejercicio primero que hicimos agarramos 55, ¿verdad? Como dato primario. Perdón, no comprendo. Es decir, que en el primer ejercicio que nosotros hicimos, cuando hablamos de profundidad de suelo, tenemos dos datos. El punto de muestreo número 1, por decirlo así, 55 y 62. Es por eso que nosotros agarramos 55 como dato principal. Ok. ¿Eso es Sí, mi pregunta o no? Sí, porque se debe seleccionar la menor profundidad de suelo, ¿sí? Y ustedes observan, en la pendiente, pedregosidad y drenaje, siempre tenemos que seleccionar para la toma de decisiones el mayor dato, ¿sí? Menos en la profundidad de suelo, que es el menor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Rodrigo Figueroa. Y como decía un compañero, ¿qué pasa cuando el dato dependiente queda en la mitad? Ya cuando estamos analizando, ¿qué tenemos que proceder? Pues ahí lo que procede es seleccionar, si en dado caso no fuera 15 centímetros, aquí fuera 10, entonces el mayor es el 12, entonces justamente queda en la mitad. Y lo que hacemos es el rango de profundidad del suelo, en este caso sería 50-90. Entonces el término medio sería 70, ¿ya? Como podemos observar en base a este análisis, el de mayor intensidad, el de mayor profundidad sería cultura con mejoras, la agroforestería con cultivos anuales acá, y localizamos al 55, en este caso queda, a ver. Es que me va a pasar a esto mejor. Entonces, hacemos el rango dependiente de este, sería de 50-90. Pues la mitad sería 70. Vamos a ubicar el de menor intensidad en la menor profundidad y de mayor intensidad en la mayor profundidad. ¿Sí? Entonces, localizamos al 55, en este caso quedaría en esta parte de aquí, ¿no? Entonces, seleccionemos a la ofertaría con motivos a la... Rodrigo. Es decir, que aquí se le va a dar vuelta a las matrices, por decirlo así. Es que no, se ve de esa forma, pero el análisis puede confundir, porque eso lo da vuelta. Hay que tener una razón de esto, ¿verdad? Para poder comprender a veces el razonamiento para poder definir la capacidad de uso, pues, ¿verdad?
en base a la intensidad y la profundidad efectiva. Se puede observar de esa forma, pero el razonamiento puede ser otro, ¿verdad? Sí. ¿Ok? ¿Sí, Byron López? Hola, ingeniero, me voy a desconectar un ratito de la llamada, solo que se fue la luz y voy a salir a hacer una recarga. Ok, no hay cuidado. Bueno, entonces, por favor, sí, Jorge González. Ingeniero, yo tenía una duda. Por ejemplo, en la pendiente, en el rango nos da que es exactamente en la mitad, entonces ahí seguiríamos con la profundidad. Sí. Pero, por ejemplo, en la profundidad solo dice que es un rango, así como menor a 20. Y, por ejemplo, nos queda que la pendiente es de 4 a 8. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? No sé si... Bueno, Ajá, como que nos quedara ese partido de FP. ya. De 4 a 8, ¿y cuál sería el valor de la profundidad? De 18. Este. Ajá, ahí que Sería aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se selecciona SS o FP. sí, pero por ejemplo, ahí nos guiaríamos principalmente por la pendiente. Pero si la pendiente nos queda de 6, que sería la mitad, entonces nos tendríamos que guiar por la profundidad. Pero y en el rango solo dice que es menor a 20. ¿Cómo haríamos eso? De menor a 20, o sea, que va de 0 a 20. La mitad es 10. Ah, ya. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Jorge? Sí, Ok. Bueno, entonces, muchachos, háganse el segundo ejercicio ahí, por favor. El polígono B y el polígono B, por favor. Vamos a dar 10 minutos. Son las 7:40. Entonces, a las 7:50 vamos a preguntar, ¿no? ¿Ok? Entonces, con esos datos, saquen la capacidad de uso de polígono B.
Bueno, vamos a realizar el ejercicio, ¿sí? Ahora con los valores del segundo polígono. ¿Ya? Bueno, entonces voy a borrar todo esto. Bueno, vamos a borrar todo esto. Entonces, de acuerdo a esos valores, vamos a determinar la pendiente máxima de 7% y la profundidad menor es de 32 centímetros. Entonces, 7% queda de 4 a 8 y de 32%, pues 32 centímetros queda de 20 a 50. Entonces, los traslapamos y queda, mire qué bonito, AMA. Ok. Entonces, como nos quedan dos valores, pues ahorita hacemos el análisis dependiente, pues cuál es el rango, que es de 4 a 8. El rango medio es de 6. Pues a mayor pendiente, menor intensidad de uso sería agroforestería con cultivos anuales. Menor pendiente, mayor sería agroforestería con cultivos. Entonces, ¿qué valor tenemos? El máximo de pendiente, que sería 7%, y pues tenemos agroforestería con cultivos anuales. Ahora bien, observemos que la periodicidad interna, periodicidad superficial es de 26%, el máximo, ¿verdad? De acuerdo a la literatura, supera el 21% de periodicidad, entonces esto ya limita, ¿no? Automáticamente, pues, si quieren, puede hacer análisis de periodicidad interna, pero automáticamente yo sé que mi periodicidad va a limitar porque cualquiera de los dos, si es limitante, pues va a limitar la periodicidad. Pero, pues, hagamos el análisis. Este 32%, en 32% no limita en la periodicidad interna. Pero como limita la superficial, pues automáticamente limita la periodicidad. Y bueno, el drenaje es bueno, perdón, redundancia. Bueno, seguimos. Entonces, el drenaje es bueno, de acuerdo a la literatura, pues el drenaje, pues prácticamente en 1, 2 horas, 3 horas máximo, pues ya no existirá pues, agua en la superficie, por lo tanto, el drenaje no limita. Entonces, si no limita, pues vamos a ver a la parte de nuestra matriz y habíamos observado de que había sido agricultura, agroforestería con cultivos anuales, ¿no? La periodicidad limita o no limita, pero sí limita, ¿verdad? Miren qué bonito. Y ahora bien, ya que se vuelve limitante, entonces el drenaje no limita, entonces sería sistema silvopastoril. Bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra capacidad de uso para ese polígono? Pues ya sería sistema silvopastoril. ¿Preguntas, dudas de cómo hicimos este ejercicio? ¿Estamos bien? Nítido, Inge. Puro calidad, ¿verdad? Ustedes ya están listos, jóvenes, para hacer ECUT, ¿verdad? Me van a quitar el chance, ¿verdad? Sí. Hay que saber desde que el ECUT, más o menos, en aquel tiempo, pues cuando yo hacía, pues cobraba 8,000 quetzales por terrenos menores a una caballería, ¿no? Sí. Entonces, ustedes ya podrán, ya le pueden poner precio a esto, ¿no? Sí. Entonces ya le ponen importancia en aprender a hacer esta cuestión bien, ¿verdad? Y si no lo saben, pues aquí estoy, ¿verdad? Por cualquier cosa. Bueno, jóvenes, este ha sido la clase del día de hoy. Prácticamente ya hemos tocado todos los temas que van a venir. Navidad, ¿sí, José España?
Ingeniero, en el polígono 3, pues no sé si lo hice bien o lo hice mal tal vez, pero fíjese que a mí en la matriz me sale sistema silvopastoril y creo que agricultura con protección. Entonces no sé ¿Cómo cuál, así agricultura con protección? agroforestería, perdón. Y entonces no sé cuál elegir. Digamos, al final de la matriz está eso. Bueno, voy a hacer el tripas. Vamos a ver qué. El 3. Entonces, el 3, ¿cuál es? Vamos a hacerlo rapidez. Entonces, en el 3. Esto no. No seguro. Entonces, en el 3 dice que es de 2 a 3, ¿verdad? La pendiente, voy a borrar aquí. 2 a 3, entonces está en esta parte de la matriz, ¿verdad? 2 a 3. Y la profundidad es de 40 centímetros, aquí está aquí, ¿verdad? Sí. Es AM. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar la pendiente, en este caso que es de 0 a 4. A 4%. La mitad es el 2. ¿Verdad? A mayor pendiente, este es pendiente, ¿verdad? Es agroforestería con cultivos anuales, la agricultura con mejoras. Y como tenemos el máximo 3, entonces el 3 se ubica aquí. Agroforestería con cultivos anuales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos que la pedregosidad no limita, pero el drenaje sí limita. Entonces, miremos cómo está la cosa, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener perdón. No limita, y aquí viene el limitante, ¿no? Que es el drenaje. Entonces, tengo sistemas silvopastoriles o agroforestería con cultivos permanentes, ¿sí? No agricultura de protección, nada que ver, ¿verdad? Bueno, ¿puedo Ingeniero, hacer? ¿Qué pasó, José España? Ingeniero, pero ahí va a ser digamos, si nosotros queremos elegir uno de esos dos. Así que de estos dos uno tiene que seleccionar, ¿sí? Lo podemos hacer en dos sentidos, ¿sí, Kender? sí, ingeniero, respecto a ese resultado, vamos a escoger silvopastoriles o la otra que tenemos, o puede ser de ambos. No, tiene que definir solamente una categoría, ¿sí? Lo puede hacer en dos sentidos. Uno, por un análisis hacer un análisis dependiente nuevamente, que sería de 0 a 4, ¿sí? En este sentido, te quedaría aquí 2, ¿verdad? Y como queda 3, aquí sería sistemas silvopastoriles, ¿sí? Y aquí sería agroforestería con cultivos permanentes. Entonces seleccionarías agroforestería con cultivos permanentes. Esta es una forma, pero hay que documentar, ¿ya? Que va a hacer esa evaluación en base a la pendiente nuevamente para determinar la capacidad de uso y al final, en base ya a los factores modificadores, ¿sí? O puede hacerlo. Usted puede, a criterio propio, puede definir eso, ¿verdad? Si esto me sale en la costa y veo que mis vecinos tienen ganado, pues yo le puedo decir, bueno, sea un sistema silvopastoril, ¿verdad? Pero si observo que a mis alrededores no hay ganado y hay un poquitico más de bosque, puedo incluir cacao dentro de esa parte, ¿verdad? Entonces, esa es una parte opcional de que uno pueda definir eso, ¿no? Sí. Entonces, dependiendo del lugar, ¿no? ¿Sí? ¿Kender? Sí, ingeniero, disculpe otra pregunta. Digamos, si la pedregosidad me queda no limitante, o sea, la pedregosidad superficial me queda no limitante y la interna es limitante, siempre la coloco como limitante, la Así es. pedregosidad. Muchas gracias, ingeniero. Okay. Bueno, entonces, así es como se termina. ¿Quién preguntó eso, mucha? ¿Estamos bien?
Ok. Bueno, jóvenes. Terminamos las clases del día de hoy, así que éxitos en esta semana que inicia. Démosle para adelante, ¿verdad? Sé que todos tenemos metas, ¿verdad? Y es la última semana. Vamos a ver si el viernes recibimos clases, ¿verdad? Si ustedes, porque ya abarcamos todos los puntos, si tuvieran alguna duda, pues podríamos reunirnos. Si no, pues desde ya me despido. Fue un gusto haber compartido durante este cuatrimestre, ¿verdad? O en este periodo, ¿verdad? De clases, ¿verdad? Espero que les haya servido mi inducción y que hayan aprendido, ¿verdad? La parte fundamental de la cartografía. Y esta parte de la cartografía que es aplicada, ¿no? Que es hacer un ECUT. Y hacer ECUT es hacer mapas, ¿verdad? Y esos mapas interpretarlos y hacer, pues, el resultado es un estudio de capacidad de uso de la tierra, ¿verdad? Realmente ustedes dirán cartografía, no se puede sacar pistas, sí se saca pistas, ¿verdad? Sí, hacer mapitas, hacer esto, hacer lo otro, ¿verdad? Y hay que comprender, ¿verdad? Y hay que aprender para aprender. Hay que comprender para aprender y estudiar para aprender. Y esta situación pues, nos va a llevar al éxito. Nos vemos, jóvenes. Éxitos. Órale. Feliz día, ingeniero.